Ahí estamos, solo voy a... Bueno, creo que ahí estamos ya. Bien. Bueno, miren. Entonces, retomando un poquitín lo que estábamos haciendo la semana pasada, empezamos a definir la función trigonométrica, ¿verdad? Las funciones trigonométricas, perdón, como las razones entre los lados de un triángulo rectángulo. Entonces vamos a continuar. Voy a hacer otro ejemplo y luego vamos a estudiar un poquito sobre el signo de las razones trigonométricas y ángulos notables. Espero que vamos a avanzar con eso hoy. Lucía, sí puedes... Bien, todavía se podía, no se preocupe. Creo que la dejé activada hasta hoy medianoche. Entonces ahí para que lo tomen en cuenta. Bueno, entonces vamos a continuar, ¿no? Habíamos definido las funciones seno, coseno, tangente, su recíproca, e hicimos un ejemplo, ¿no? Hicimos un ejemplo donde nos daban el valor de una función y calcular pues las otras. Entonces vamos a hacer uno similar, solo que hoy vamos a calcular menos, solo para que tengamos ahí como para refrescar la memoria un poquito. ¿Sí? Entonces ahorita estamos avanzando con esto. Cuando terminemos lo de los ángulos notables, pues ya vamos a ver algunos problemas donde podemos usar estas funciones, ¿sí? Entonces vamos a irnos, vamos a ponerle ejemplo 2. ¿Sí, Ingrid? Dígame. Buenas noches, ingeniera. Con una molestia, perdone. No sé si en la pantalla se puede como ampliar porque a veces no se ve mucho. Veo la mitad de los compañeros y la mitad de... Ah, ok. Vea. Perdón. No tenga pena. Yo, de hecho, tengo la pantalla lo más grande que puedo, pero creo que usted le puede dar anclar a mi pantalla. Creo que si se va a mi pantalla en los tres puntitos, le puede dar anclar y creo que ahí se le hace más grande. Revise, por favor. Si no, alguien ahí que nos pudiera decir, porque según yo, Gracias. ok. Sí, si yo fijo a alguien me aparece en grande aquí, entonces pruebe, por favor. De repente es eso. Porque la vista aquí creo que estamos bien. Bueno, vamos a hacer este ejemplo y lo vamos a continuar. Ok, dice, vamos a vamos a ponerle el número 2 porque es como una continuación de la clase anterior. Vamos a poner aquí. Si teta es agudo y tangente de teta es igual a 1/2, calcule los valores de seno y coseno. ¿Sí, Jorge? Sí, ingeniera, solo para la compañera Ingrid, que había, puede entrar los tres puntitos de las opciones que tenemos y darle pantalla completa, ahí donde, ahí aparece una opción para que pueda tener prácticamente casi toda la pantalla de su presentación. Gracias, Jorge. Ahí está. Gracias. Muy bien. Listo, dice. Muy bien. Bueno, entonces veamos esta, pues. Dice, si teta es agudo y tangente de teta es igual a 1/2, calcule los valores de seno y coseno del ángulo teta. Bueno, entonces, vamos a dibujar un triángulo de referencia. Y vamos a ubicar a teta por aquí, miren. Me están diciendo que tangente de teta es 1/2. Recuérdense que la tangente nosotros la definimos la semana pasada como cateto opuesto sobre cateto adyacente. Aquí está, miren, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Vamos a ponerle aquí en abreviado, cateto opuesto sobre adyacente. Bueno, pero como aquí ya me están diciendo que la tangente es 1/2, ¿sí? Lo voy a asumir entonces que el opuesto es 1 y al adyacente le puedo colocar 2. Entonces, si mi teta es el opuesto va a ser 1
y el adyacente va a ser 2. Entonces, recuérdense que seno y coseno son opuesto hipotenusa, adyacente hipotenusa. Por lo tanto, debo de calcular la hipotenusa aquí para poder encontrar el valor de seno y el coseno del ángulo. Entonces, recordemos que la hipotenusa la podemos encontrar por Pitágoras. Vamos a ponerle aquí, pongámosle C. Vamos a ponerle que C es igual a 1 al cuadrado más 2 al cuadrado. Entonces va a ser igual a 1 más 4. C va a ser igual a la raíz de 5. Entonces ya tengo aquí el valor de C. Vamos a poner aquí raíz de 5. Entonces, esa es mi hipotenusa. Entonces ya puedo encontrar seno y coseno porque ya tengo todo lo necesario. Vamos a encontrar primero el seno. Vamos a poner aquí seno de teta. Recuérdense que seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces aquí el cateto opuesto es 1 y la hipotenusa es 5. Raíz de 5. ¿Okay? Va. Entonces ahora eso podemos racionalizarlo. Hablamos de que de preferencia todas las expresiones que nos queden, debemos de racionalizar el denominador. Entonces, para racionalizar esto, multiplico por una nueva fracción unidad formada por raíz de 5 sobre raíz de 5, que es el denominador radical que yo tengo aquí. Al hacer esta multiplicación, me queda raíz de 5 sobre 5, porque el otro día dijimos que esta raíz de 5 por raíz de 5, es decir, raíz de 5 al cuadrado. Entonces yo ahí se me va la raíz y solo me queda 5. Entonces esta sería el seno, este sería el valor del seno de este ángulo teta. Y el coseno va a ser algo muy similar, solo que recuérdense que el coseno, vamos a hacerlo aquí abajo, es adyacente sobre hipotenusa. Entonces el adyacente aquí es 2, la hipotenusa es raíz de 5. Entonces solo nos falta racionalizar. Aquí también multiplico por raíz de 5 sobre raíz de 5. Y esta multiplicación me queda 2 veces raíz de 5 sobre 5. Y ahí estaría el coseno. Ese sería el valor del coseno de teta en este caso. Entonces esas serían las funciones para el ángulo teta, seno, coseno y la tangente que ya no le estaban dando. Entonces, así podemos encontrarlos para estos casos. No sé si alguien tiene una duda hasta aquí, antes de que yo siga, porque vamos a continuar. Okay. Bueno, vamos a ver un poquito porque quiero que vayamos deduciendo los ángulos notables. Entonces, para ello, vamos a ver primero los signos de las funciones en el plano, ¿sí? Los signos que van a tomar en los 4 cuadrantes de nuestro plano cartesiano. Entonces, vamos a hacer esto. Vamos a hacer lo siguiente. Creo que me cabe acá. Vamos a poner aquí. Signos. Vamos a ver. Signos de las funciones. Trigonométricas en el plano cartesiano. Okay. Y vamos a hacer un plano. Voy a dibujar aquí un plano. Vamos a ver, aquí pongo acá. Bueno, vamos a hacerlo así. Y lo que voy a hacer entonces es lo siguiente. Voy a definir aquí, voy a dibujar unos triangulitos. Vean aquí al final se me forma un triangulito.
Vamos a ver si me salen del mismo tamaño. Bueno, más o menos. Ahí está. Entonces, vamos a ubicar el ángulo de los 4. Y vean, este es el cuadrante 1, este es el cuadrante 2, 3 y 4 de los planos cartesianos. Entonces ya sabemos la razón de los lados, ya sabemos cómo se definen las funciones. Entonces ahorita vamos a definir sus signos, pues dependiendo del cuadrante, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí vamos a definir las 6. Voy a ponerle aquí seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Vamos a ponerle cuadrante 1, 2, 3 y 4. Bien. Entonces, veamos aquí. Por ejemplo, en el cuadrante 1 yo tengo este triángulo, ¿no? Y aquí tengo teta. Si se dan cuenta, el cateto opuesto de este triángulo está en el eje Y positivo. Entonces le vamos a poner aquí un más. Y aquí, igual, miren, el cateto adyacente está en el eje X positivo. Le vamos a poner un más. Para el cuadrante 2, ¿sí? Vemos que el cateto adyacente está sobre el eje X negativo. Entonces le vamos a poner un menos aquí. Y el cateto opuesto, en el caso del cuadrante 2, que sería este de aquí, va hacia el eje Y positivo. Entonces le vamos a poner más. En el cuadrante 3, el cateto opuesto de teta, ¿sí?, está en el eje Y negativo. Le vamos a poner menos. Y aquí le vamos a colocar menos también, porque está en el cuarto cuadrante en el eje Y negativo. Bueno, a las hipotenusas, recuérdense que estas toman un valor positivo, ¿no? Porque nosotros al hacer el teorema de Pitágoras elevamos al cuadrado, entonces ahí se vuelven positivos. Se vuelven positivas. Entonces aquí, con esos signos ya podemos definir las funciones. Por ejemplo, en el cuadrante 1, tanto el opuesto como el adyacente y como la hipotenusa son los 3 positivos. Miren, entonces el seno es la razón entre el opuesto y la hipotenusa. Si hacemos la división de más entre más, eso da más. Coseno, bueno, como aquí todas son más, todas van a dar más. Vamos a ponerlo aquí. Pero en el 2 no. Por ejemplo, en el cuadrante 2. Vamos con el seno. En el cuadrante 2 sería seno, sería opuesto, que es positivo, hipotenusa, que es positiva. Entonces eso da más. Ahora, veamos qué pasa con el coseno. Con el coseno es adyacente, que en este caso el adyacente es negativo, sobre hipotenusa, que es positiva. Si hacemos la división ahí, menos entre más, como decimos nosotros comúnmente, menos. La tangente sería opuesto, que es más, sobre adyacente, que es menos, y eso nos da menos. Entonces así, sacamos la cotangente. Bueno, la cotangente es la recíproca de la tangente, entonces voy a usar los mismos dos lados, también va a ser negativa. La secante es la recíproca del coseno, ¿no? Entonces aquí el coseno es negativo, recíproca también va a ser negativa. Y la cosecante es la recíproca del seno, por lo tanto va a ser positiva. Entonces esos son los signos de las funciones, aunque su valor en magnitud es el mismo, entonces su signo varía dependiendo en el cuadrante que están. Y esto nos ayuda un montón cuando vayamos nosotros a deducir los ángulos notables. Si hacemos algo parecido con el cuadrante 3, para ir avanzando, voy a hacer seno, coseno y tangente. Por ejemplo, en el cuadrante 3, miren, seno sería opuesto, que sería negativo, dividido hipotenusa, que sería positivo, y eso da negativo. Coseno sería adyacente
que sería negativo también, dividido la hipotenusa, que es positivo, también da negativo. Ahora la tangente, miren, sería opuesto, que es negativo, dividido adyacente, que es negativo, entonces eso da positivo. Dijimos que la cotangente es la recíproca de la tangente, por lo tanto va a ser positiva. La secante es la recíproca del coseno, también va a ser negativa, y la cosecante, la del seno, también va a ser negativa. Y por último, en el cuadrante 4, el seno va a ser opuesto, que es menos, sobre hipotenusa, que es más, eso va a dar menos. Coseno va a ser adyacente, que en este caso es positivo, entre hipotenusa, que es positivo, positivo. Y por último, la tangente va a ser opuesto, que es negativo, sobre adyacente, que es positivo, y eso me va a dar negativo. Entonces aquí, cotangente es negativa por recíproca de tangente, secante es la recíproca del coseno, va a ser positivo, y la cosecante recíproca del seno va a ser negativa. Entonces ahí estarían los signos para las 6 funciones en los diferentes cuadrantes del plano. Esta tablita, lo ideal es que ustedes puedan deducir el signo, ¿verdad? Cuando sepan en qué cuadrante está el ángulo, ¿no? Pero tengan a la mano esta tablita para, mientras a uno se le quedan las cosas, es bueno pues poder observarlas. Entonces, yo voy a subirles esto al final de la clase. ¿Sí? Entonces, esos serían los valores de las funciones, los signos de las funciones en los 4 cuadrantes. Entonces, ahora, por ejemplo, ¿sí? Vamos a empezar a deducir los ángulos, las funciones para los ángulos notables. Entonces, vamos a empezar. Vamos a poner aquí. A ver si cabe aquí. Me voy a pasar a la otra página. Es el chivito, dice. Sí, como no lo voy a estar viendo, después usar chivo. Son bromas. Úsenla. Fíjense que a la larga, yo no estoy ni en contra ni de la cálculo, ni de los chivitos formularios, porque al final uno de tanto practicar las cosas se le quedan. Entonces aquí el secreto de la práctica, no es otra cosa. Entonces, si practican, se les queda. Vamos a ver. Empecemos a deducir los primeros ángulos notables que vamos a deducir son los de 0, 90, 180, 270 y 360. Que si ustedes se ubican en un plano, ya ven que están sobre los ejes, ¿no? Entonces esos. Entonces aquí vamos a empezar con estos. Vamos a empezar con esos 4 que les dije. Vean. Y vamos a empezar con 0 grados, 90 grados, 180 grados, 270 y 360. Vamos a empezar con esos 5, ¿sí? Esos 5 son los que están justo en los ejes. Entonces, para ello vamos a hacer uso de la circunferencia unitaria. No sé si ustedes han escuchado hablar de la circunferencia unitaria, pero es una circunferencia cuyo radio es 1. Entonces, voy a empezar dibujando una circunferencia de radio 1. Vamos a hacerla por aquí. ¿Saben qué? Bueno, vamos a suponer que tiene radio 1 porque no sé si es que yo no le he descubierto o esto no tiene, ¿cómo se llama? El compás. Entonces vamos a ver aquí. Vamos a usar el plano. Y vamos a dibujar aquí una circunferencia. Uy, me quedó malísima. Vamos a dejarla ahí, ¿no? Ustedes imagínense que está centrada. Y esa circunferencia va a tener radio 1. Entonces eso quiere decir, si yo dibujo, trazo el radio para acá,
ese radio es 1. Entonces voy a completar aquí para dibujar un triangulito. Voy a completar aquí. Y vemos que ese triángulo, si uso este, vamos a usar este ángulo, un poco chiquito. Entonces el opuesto va a estar definido por la altura y. Y el adyacente va a estar definido por X. Entonces ahí nosotros podemos empezar a hacer algunas relaciones. Si yo quisiera encontrar, haciendo uso de esta circunferencia unitaria, si yo quisiera encontrar el seno de teta, ustedes ya saben por definición que es opuesto dividido hipotenusa. Entonces en este caso, miren, el opuesto del teta sería Y. ¿Sí? Y la hipotenusa es el radio de la circunferencia, que en este caso sería 1. Si yo despejo de aquí, yo llego a la conclusión que Y es igual al seno de teta. Y es igual al seno del ángulo. Y hacemos lo mismo, hacemos algo parecido con el coseno. Miren, coseno de teta es adyacente, que en este caso está definido por X, sobre hipotenusa. Entonces yo de ahí deduzco que X va a ser igual al coseno de teta. Y eso nos va a ayudar, porque ahora podemos definir la tangente. Miren, la tangente es opuesto sobre adyacente, o sea, Y sobre X. Pero nosotros ya sabemos que Y es igual a seno de teta. Entonces aquí nos quedaría que tangente de seno de teta sobre X, que también ya sabemos que es coseno de teta. Y esa sería la tangente. Vean, esa es una identidad muy conocida, ¿no? Tangente es igual a seno sobre coseno. Entonces, de por aquí sale. Entonces, con esto vamos a ir nosotros definiendo las funciones. Por ejemplo, aquí. Vamos a poner aquí, este es el punto XY. Empecemos, voy a dibujar otra circunferencia, ¿no? Vamos a ver, creo que no puedo darle copy-paste a esto. Vamos a hacerlo aquí. Estamos. Lida, o sea que las funciones trigonométricas sale de esa ilustración que usted está haciendo ahí de La circunferencia de la circunferencia. ¿Cómo? De la circunferencia, ¿me está hablando? Sí, de ese radio que usted colocó ahí. Sí, de la circunferencia unitaria. De hecho, de la circunferencia unitaria se deducen muchas identidades ustedes. Entonces, por ejemplo, las identidades pitagóricas, han visto la de seno cuadrado más coseno cuadrado igual a 1, sale justo de aquí. Entonces, la circunferencia en trigonometría, la circunferencia unitaria es como algo elemental. Entonces, vean, hagamos los ángulos, hagamos los que yo los que les estaba diciendo. Este sigue siendo una circunferencia unitaria, ¿ven? O sea que su radio es 1. Entonces aquí, supongamos que el centro está en el origen. Bueno, este me quedó mejor que la de arriba, definitivamente. Entonces vamos a poner puntos aquí. Vean, este punto, como el centro está aquí, entonces aquí tiene que ser 1,0 por ser radio. Aquí tiene que ser 0,1. Aquí tiene que ser menos 1,0. Y aquí tiene que ser 0,-1. Va. Entonces, si ubicamos los ángulos, ustedes saben que aquí está, lo voy a hacer en grados hexagesimales. Ya ustedes saben a cuánto equivalen, por ejemplo, 90 grados en radianes también. Cuánto vale 360 en radianes. Aquí lo voy a hacer en grados hexagesimales. Entonces voy a poner aquí 0 grados. Aquí va a estar 90 grados. Aquí está 180. Aquí está 270. Y aquí está también 360 cuando damos la vuelta completa. Entonces vamos a deducir las 6 funciones para esos ángulos. Entonces voy a hacer aquí una mini tablita. Seno, coseno, tangente, cosecante, secante y cotangente.
Ya vamos a poner aquí Quiero arriba. hacer una pregunta, ¿por qué es 0,1? ¿A dónde me equivoqué? ¿A dónde? No, ¿por qué es 0,1? O sea, lo que usted puso ¿Cuál en de el chat. todos? En todos, pero ¿por qué es? Ah, ya lo entendí. Sí, seguro. En la parte de arriba es 0,1, ¿verdad? Igual en la de abajo, solo que la 0, diferencia menos 1. es. Ajá, Ajá, es porque es circunferencia unitaria. Entonces, si aquí está el centro, estos son los radios, ¿sí? Y como es unitaria, todos los radios miden 1. Pero creo que hablamos de eso en los valores que se le da regularmente, que decimos X y el valor de X va primero. Por eso decimos Ah, sí. en la que va para los 90 grados, 0, o sea, la X vale 0, Ajá, está estamos en el 1 en la Y, en la sí, siguiente la X vale -1, así, ¿verdad? exactamente, es por eso. Ajá. Es porque estoy usando el radio 1 y efectivamente, aquí el radio está sobre el eje X. Entonces, X1 a una altura 0. ¿Sí? Son las coordenadas de esos puntos. Ahí está, es lo que dice Hop, creo que es su nombre, ¿no? Son los valores de los pares ordenados. Va. Entonces, ahí se ubican los ángulos 0, 90, 180 y 270. Entonces, es lo que vamos a usar para deducirlos. ¿Por qué? ¿Qué vamos a usar para deducirlo? Vamos a usar lo que tenemos arriba. Miren, vamos a usar esto que ya dedujimos aquí. ¿Sí? Lo vamos a usar para encontrar los ángulos acá, para encontrar el valor de la función. Entonces voy a listar todos los ángulos. Vamos a poner 0, 90, 180, 270 y 360. Son 5 en total. Por ejemplo, vamos con el 0, vean. Si yo quiero encontrar el seno de 0, miren, está aquí. Está sobre el eje X. Si yo uso este punto 1,0, ya sabemos que el seno del ángulo es igual a ¿quién? Miren, por lo que dedujimos arriba, es igual a Y. ¿Y quién es la Y en este par ordenado? ¿Quién es la Y? ¿Cuánto vale Y, quiero decir? 0. Vale 0. Entonces el seno es 0, porque ya aquí arriba yo dije que el seno del ángulo es igual a Y. Ahora, miren, el coseno del ángulo es igual a X. Entonces, para 0 grados, que es aquí, ¿cuánto vale X? 1. 1. Ustedes podrán ir asumiendo que como el 360 está en la misma posición, las funciones van a ser la misma para el 360. Entonces, de una vez voy a copiar en el 360 el 0 y el 1. Ahora vean la tangente. La tangente es seno sobre coseno o bien es y sobre x. ¿Sí? Entonces, veamos aquí. Y sobre x sería 0 sobre 1 para este par ordenado. 0 sobre 1, o sea, 0. Entonces, la tangente aquí es 0. Va. ¿Qué pasa con la cosecante? La cosecante es la recíproca del seno. Entonces, yo ya tengo que seno es 0. Si yo les pregunto cuál sería el recíproco de 0, ¿qué me dirían ustedes ahí? ¿Cuánto Menos me 1 da? le diría 1. ¿Recíproco? No tiene. Está indefinido porque cosecante sería 1 sobre seno. ¿Sí? Eso es cosecante, es la recíproca al seno. Entonces sería cosecante es igual a 1 sobre, ya sabemos que el seno es 0. Y 1 sobre seno, sobre 0, perdón, eso no está definido. Entonces, vamos a ponerle aquí, no definido. Entonces, ¿qué ponemos ahí? Por el momento, vamos a ponerle infinito. No está definido, porque cuando uno mira la gráfica, la función trigonométrica, entonces ahí vamos a ver que va a haber un salto. Entonces, va a haber un salto hacia infinito. Entonces, no está definido, colocamos infinito. La secante es la recíproca del coseno. ¿Sí? ¿Cuál sería la recíproca del coseno aquí? O sea, tendríamos que hacer 1 sobre coseno.
Si el coseno es 1, 1 sobre 1, ¿cuánto es? 1. Es 1 positivo. Ajá. Y miren, con la cotangente es la recíproca de la tangente. Sería 1 sobre tangente. Y ahí nos pasa lo mismo. 1 sobre 0. No definido. Nos vamos para infinito. Entonces voy a copiar estas aquí porque son las mismas. Quedamos que eran las mismas. ¿Sí? Entonces podemos hacer lo mismo con las otras dos. Con las otras tres. Vamos con la de 90. Mira, esta es la parte complicada. Una vez tengan la tablita, que de hecho las consiguen en internet, pero la idea es que ustedes sepan, miren, pues por eso sale esto, ¿va? Entonces, ya teniendo las hechas, ya solo vamos a volver a ellas para ver los valores. Entonces, 90, seno, vamos con seno de 90, está aquí, donde está el 0,1, entonces seno es igual a y. Entonces, mi y aquí es 1, seno de 90 sería 1. El coseno de 90 es igual a x, que en este caso es 0. Y la tangente sería y sobre x. Entonces aquí miren, y sería 1, x sería 0. Entonces la tangente aquí no está definida. Le ponemos infinito. La cosecante recíproca del seno, 1 sobre 1, es 1. La secante recíproca del coseno, 1 sobre 0, infinito. Y la cotangente sería la recíproca de la tangente. Bueno, aquí sí vamos a hacer algo. Veamos la cotangente aquí. La cotangente, si la tangente es y sobre x, la cotangente tiene que ser x sobre y. Y eso sí está definido. Porque la cotangente sería aquí x, que es 0, sobre y, que es 1. Entonces 0 dividido 1, eso sí está definido. Y eso es 0. Y con 180, el seno sería y, que en este caso sería 0. El coseno sería x, que en este caso sería menos 1. Y la tangente sería y sobre x. O sea, 0 sobre menos 1. Eso da 0. La cosecante aquí nos quedaría, es la recíproca del seno. 1 sobre 0 nos va indefinido. La secante sería 1 sobre menos 1, que da menos 1. Y la cotangente sería x sobre y, que sería menos 1 sobre 0. Eso no está definido. Y por último, vamos con el 270. El seno sería y, o sea, menos 1. Coseno sería x, o sea, 0. Tangente sería y sobre x menos 1 sobre 0, no definido. Nos vamos infinito. La cosecante sería aquí. La recíproca del seno sería 1 sobre menos 1, que sigue dando menos 1. La secante, la recíproca del coseno, 1 sobre 0, nos vamos a infinito. Y la cotangente sería x sobre y, 0 sobre menos 1. Eso da 0. Bueno, y entonces ahí estaría el valor de las funciones para esos 1, 2, 3, 4, 5 ángulos. Entonces, si se les agarran la cálculo, los comprueban, van a ver que justo les da eso. Entonces, eso sería para estos, ¿sí? ¿Cómo vamos a deducir los otros? Porque no son los únicos ángulos notables que existen. De hecho, podemos definir también para 30, para 45 y para 60 grados. Y por supuesto, todos los ángulos que caigan en esas mismas posiciones por medio de rotaciones u otras cosas, van a ir teniendo los mismos valores, pero van a usar ustedes la tablita de signos que tenemos ya aquí hecha para ver si son positivas, negativas. Esa es la única diferencia. Entonces, vamos a partir de estos 5, de 30, 45 y 60. Entonces, ahorita vamos a poner aquí. Ahorita vamos a hacer la de 30 grados, 45 grados y de 60 grados.
Veamos. Ok. Para hacer la de 30 y de 60 vamos a usar una misma construcción. Vamos a dibujar un triángulo equilátero. ¿Okay? Dibujemos un triángulo equilátero. Vamos a ver aquí. Vamos a esperar que me salga equilátero. Sería aquí. Ustedes digan que es equilátero y digan que cada lado mide 2. Voy a ponerle aquí. Es un dibujo no hecho a escala, ¿oyen? Entonces aquí, ¿por qué un triángulo equilátero? Recuérdense que la característica es que sus 3 lados son congruentes, entonces sus 3 ángulos también lo son. Entonces, ¿cuánto mide cada ángulo en el triángulo equilátero? A ver. 45 grados. En el equilátero. 60 grados. Ajá, 60. 60. Los 3 ángulos miden lo mismo, entre los 3 deben de sumar 180, por lo tanto, 60. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es trazar la bisectriz de este ángulo de acá. Vamos a ver. Pues tracemos la bisectriz y recuérdense que si trazamos la bisectriz en este triángulo equilátero, va a caer justo sobre el punto medio del lado opuesto. Entonces, recuérdense que la bisectriz del ángulo me divide el ángulo en 2 iguales, ¿sí? Entonces, al dibujar esta bisectriz, yo aquí tengo 30 grados, ¿sí? Y por lo tanto, este pedacito que voy a remarcar, como cae sobre la mitad del lado opuesto, entonces este pedacito va a valer 1. Entonces, vean, ahí ya tengo un triángulo rectángulo, lo voy a sacar de la figura. Vamos a poner aquí. Y a ustedes verán ahí entonces que ya está fácil deducir las funciones, ¿no? Ya está fácil porque sabemos que aquí vale 1. Esta hipotenusa mide 2. Y por Pitágoras podemos sacar este cateto. Vamos a poner el ángulo aquí de 60. Y por Pitágoras, como es cateto el que necesito, vamos a ponerle la altura de raíz de 3. Sería 2 al cuadrado menos 1 al cuadrado, raíz de 3. Eso quiere decir que aquí es raíz de 3. No. Deduzcamos las funciones para esto. Sería entonces seno de 60 es igual a cateto opuesto, que es raíz de 3, dividido hipotenusa, que es 2. Entonces ahí ya tengo seno de 60. Coseno de 60 es igual a adyacente, que es 1, sobre hipotenusa, que es 2. Miren, entonces el coseno de 60 vale 1/2. Y la tangente de 60, su valor va a ser opuesto, que es raíz de 3. ¿Sí va? Opuesto, sí, raíz de 3, sobre adyacente, que es 1. Entonces, raíz de 3 dividido 1 es raíz de 3. Entonces serían seno, coseno, tangente. Cosecante de 60, recuérdense que es la recíproca de la tangente. Entonces venimos, le damos vuelta y racionalizamos. Entonces la cosecante va a ser 2 raíz de 3 sobre 3, racionalizado. La secante de 60 va a ser igual, recíproco del coseno, 2 sobre 1, o sea 2. Y la cotangente de 60 va a ser recíproca de la tangente, 1 sobre 3, racionalizamos, entonces raíz de 3 sobre 3. Entonces ahí están las 6 funciones para el ángulo de 60. Y vamos a hacer algo sumamente similar para el ángulo de 30. Porque ustedes ya vieron que el ángulo de 30 es el que está aquí arribita, ¿sí? Entonces, usemos el mismo triángulo. Recuérdense que yo les dije que las funciones se definen según el ángulo que ustedes elijan, ¿no? Entonces, usamos el mismo triángulo, pero hoy no uso el ángulo de 60, sino que las defino para el ángulo de 30. Entonces, me voy a llevar aquí, voy a llevar el triangulito, le ponemos 30 aquí, y ya vemos que esto es lo mismo, ¿no? Sería 2, 1 y raíz de 3.
Entonces vamos a tener seno de 30. El opuesto de 30 es 1. Dividido la hipotenusa es 2. Seno de 30 es 1/2. Coseno de 30 va a ser adyacente, que en este caso es raíz de 3, sobre hipotenusa, que es 2. Y por último, la tangente de 30, que va a ser igual a opuesto, que es 1, sobre adyacente, que es raíz de 3. A ver, esto ya lo racionalizamos aquí, entonces solo lo copiamos. Sabemos que es raíz de 3 sobre 3 racionalizado. Entonces aquí va a ser cosecante de 30, recíproca de seno, entonces sería 2. Luego vamos con la secante de 30, recíproca del coseno, entonces sería 2 sobre raíz de 3, que creo que ya la racionalizamos aquí también, es 2 raíz de 3 sobre 3. Y por último, cotangente de 30 grados, que sería la de esta, ¿no? Sería raíz de 3, entonces, porque si era 1 sobre raíz de 3, entonces va a ser raíz de 3 sobre 1, o sea, raíz de 3. Y ahí estarían las definidas para el ángulo de 30 también. Va. Entonces ya solo nos va quedando el ángulo de 45. Terminémoslo, yo creo que sí lo logramos terminar. Así a la otra clase ya tenemos todas definidas. Entonces aquí, para el de 45, lo que vamos a hacer es que vamos a dibujar un cuadrado. Lida, esos anotaciones las va a compartir igual, ¿va? Sí, hoy las subo. El lunes pasado las subí el mismo día, solo que como a las 10 de la noche. Pero sí, hoy las voy a subir. Entonces vamos a ver aquí. Terminemos con esto. Bueno, es un cuadrado del radio 1, radio del lado 1. ¿Sí? Entonces dibujemos su diagonal. Voy a dibujarla aquí con color azul. Miren, la diagonal es la hipotenusa, ¿no? Entonces, si usamos Pitágoras, va a ser 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. Entonces la diagonal es raíz de 2. Y sabemos que todos las esquinas son 90 grados. Entonces al dibujar su diagonal me quedan ángulos de 45. Entonces ahí ya tengo un triángulo rectángulo que voy a usar para deducir las funciones de el ángulo de 45 grados. Entonces copiamos aquí. 45 grados, 1, 1 y raíz de 2. Entonces vamos con el seno. Seno de 45 sería opuesto, 1, hipotenusa, raíz de 2. Racionalizamos. Sería raíz de 2 sobre 2. Y coseno, ahorita va a responder su pregunta. Coseno de 45 sería adyacente, que sería 1. Miren, son iguales, ¿no? Porque los lados son iguales. Entonces aquí, sabemos que aquí nos da raíz de 2 sobre 2 también. El seno de 45 y el coseno de 45 son entonces iguales. Y la tangente de 45 va a ser igual al opuesto, que es 1, sobre adyacente, que es 1. Entonces la tangente de 45 es 1. Cosecante de 45 grados es igual a recíproca del seno, entonces va a ser raíz de 2 sobre 1, raíz de 2. La secante de 45 también va a ser raíz de 2 porque estas son iguales. Y la cotangente de 45, recíproca de la tangente, también va a ser 1. Entonces ahí tendríamos el valor para las 6 funciones trigonométricas en el caso del ángulo de 45 grados. Entonces vean pues. Veamos lo siguiente. Les voy a poner aquí una tablita donde vamos a, digamos, a recopilar todo lo que acabamos de ver.
y vamos a ver si coinciden. Yo les voy a pedir un favor. Bueno, igual esto se los voy a subir, pero en dado caso ustedes utilicen una tablita de internet, por lo menos hoy ya saben de dónde salen, busquen tablitas que tengan las funciones racionalizadas, porque de hecho hay varias tablitas pero algunas vienen sin racionalizar y a mí a veces me dicen, ay, bueno, pero es que no es la misma. Sí es la misma, la única diferencia es que está racionalizada en unas y en otras no. Entonces yo les recomiendo usar las racionalizadas. Bueno, aquí me hicieron una pregunta, ¿por qué se usa un cuadrado de la 1? Es porque primero que me permite hacer un triángulo muy simétrico, y porque permite construir un triángulo rectángulo de la forma más sencilla posible. ¿Sí? Por esa razón. Entonces, voy a ponerles aquí. Espero la otra semana. Esta era la parte que supuse me iba a tomar un poco más de tiempo. Entonces, la otra semana, vean. Voy a poner aquí, ahí está. Ahí está, miren. Esta es una tablita de funciones trigonométricas de ángulos mutables, ¿sí? Ahí están los ángulos que nosotros acabamos de deducir, que serían 0, 30, 45, 60, 90, 180, 270, 360. Y todos los otros, espero la otra semana tomarme unos minutitos para esto, para explicarles eso. Todos los otros, pues surgen de estos mismos, solo que van a depender de dónde esté su posición en el plano cartesiano, y como les digo, lo que van a cambiar son los signos nada más. Entonces, se las voy a dejar ahí y vamos a ver unas dos la otra semana para que ustedes miren eso de Lida, esto ya está racionalizado, como usted lo mencionó. esta tablita sí, esta tablita ya está racionalizada el denominador. Ajá. Entonces, por eso me gustó esta, se las voy a dejar, porque aparte de que está racionalizado, vean, tiene el ángulo en grados hexagesimales y tiene en radian. Entonces ahí ya pueden hacer la comparación fácilmente. ¿Sí? Bueno. Ok, no sé si alguien tiene alguna pregunta por el momento. ¿No? Bueno. Información antes de que nos vayamos. La otra semana, pero solo voy a pausarla. Aquí la grabación. La otra semana vamos a tener la primera